Muy buenas tardes para todos. Qué bueno que estoy frente a ustedes nuevamente después de un tiempo de no habernos visto. Recuerdo el año pasado cuando con algunos nos encontramos en distintas conferencias y fue un tiempo muy especial para mí. Mi esposa Claudia manda muchos saludos junto con nuestros hijos María de los Ángeles, Jeffrey, Mateo y Franco David. Ellos se quedaron allí en Asunción del Paraguay. Y bueno, es un tiempo para que yo pueda estar acá en la voluntad del Señor. Voy a estar, si Dios quiere, un mes haciendo un recorrido por distintas ciudades, después de Bogotá, por otros lados, y esperando en el Señor que sea un tiempo realmente de refrigerio, de bendición y principalmente para la gloria de Dios. Y el tema que me han pedido es un tema muy impactante, un tema que llega mucho a mi corazón porque trabajo mucho con pastores, con líderes, con ancianos, con misioneros, con siervos de Dios, siervos y siervas por distintos lugares, por distintos países, y conozco muy de cerca. No soy un gran experimentado, pero llevo algo de tiempo en la obra del Señor. Yo recibí al Señor a los 13 años de edad y después a los 21 años estuve tiempo completo, medio tiempo en la obra del Señor. Hasta que ya después, a los 23, como se dan cuenta, no hace mucho tiempo, salí para, bueno, no importa que se rían, pero les abro el corazón nada más. A los 23 salgo para Argentina a prepararme en el seminario y a partir de allí sigo ya tiempo completo en la obra hasta la fecha. Esto de mi conversión al Señor y de la vida en el Señor ya lleva más de 35, 37 años. Y en medio de ello he vivido la experiencia de ser oveja, de ser pastor o siervo, y algo me ha mostrado el Señor de la realidad de lo que es el pastorado. He trabajado siendo mentoreado como mentoreando, lo cual hago con algunos hermanos, ancianos y líderes de algunas iglesias en Asunción. Y es por esa razón que este tema me llega muy de cerca, porque veo la gran necesidad de que la iglesia, atención, la iglesia, no unos pocos interesados en el tema, no solamente el cuerpo de liderazgo de las iglesias o alguien que esté interesado de alguna u otra forma en los ministerios, no. La iglesia en su totalidad necesita conocer el tema de cómo cuidar el corazón, la vida, la persona de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, porque no son solamente los varones. Quiero aclarar que la obra misionera, pastoral, la obra ministerial, la obra del servicio a Dios, lo hacemos tanto hombres como mujeres en todo el mundo. Y si bien el título de anciano como líder de iglesia y de pastor como encargado de obra es una calificación que se le hace especialmente al hombre, definitivamente al hombre por una cuestión de sacerdocio, pero la mujer como sierva de Dios es una vida entregada también a cuidar, a mentorear, a guiar los corazones de sus ovejitas, los niños, las mujeres y aún personas a quienes las mujeres ganan para Cristo, que se convierten también en sus ovejas. Pero quiero referirme principalmente a lo que significa, ¿no?, el cuidado del pastor. Y yo quiero mirar un poco este tema, pero no sin antes invitarles a que le pidamos al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, nuestro buen Señor Jesucristo, a nuestro gran Padre Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, a aquel que por excelencia es quien está por encima de todo principado, que le pidamos en esta tarde que Él nos hable y que podamos salir de aquí motivados con este tema a pensar más en lo que significa este desafío del cuidado a los pastores. ¿Qué les parece si oramos? Estamos convencidos, Dios, que este tema llega muy cerca, pero tremendamente cerca de tu corazón, tan cerca que llega hasta la profundidad de él, porque tú, Señor, fuiste quien llamó a hombres en todo el mundo y les hizo pastores,
Y ya desde el Antiguo Testamento has mostrado que llamarías pastores conforme a tu corazón para que llevaran al rebaño por caminos de bien y que les cuidaran y les apacentaran. Y estamos, Señor, convencidos que han pasado los años, los siglos, y este trabajo tan importante de servicio, de cuidado, este trabajo de ser padre espiritual, madre espiritual en vidas de personas, tú lo sigues teniendo con gran aprecio porque allí, Señor, está puesto tu corazón. Y por eso queremos rogarte que nos enseñes sobre él, que nos enseñes a velar por la vida de quienes trabajan en nuestras vidas, que nos enseñes a cuidar de quienes nos cuidan, a servirle a quienes nos sirven. Oh Dios, danos corazón entendido para poder percibir lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar en esta tarde. Si hay alguien que faltara venir, que tú le permitas, oh Dios, hacerlo sin impedimento. Y gracias por los que ya estamos. Y aún por los que están mirando allí desde las pantallas en otros lugares y que al igual que nosotros esperan recibir palabra de Dios. Rogamos por esto en el nombre de nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Al hablar acerca de un pastor, tenemos que remontarnos a los tiempos del Génesis. Cuando por primera vez Dios menciona la palabra pastor en la vida de un muchacho, un buen muchacho de un gran corazón, a quien Dios le encomendó la tarea de cuidar a unos animalitos entre el huerto del Edén que Dios había hecho de una manera muy especial, con características muy especiales, las ovejas. Animales creados por Dios con un plan maravilloso, con un propósito increíble. Increíblemente, la oveja es quizá el ser vivo entre los animales que más se presta para representar lo que somos los seres humanos. Necesitados tremendamente del cuidado de un guía, de un líder, de un padre, de un pastor. Ese joven, todos sabemos que se llama Abel. Abel. Y Dios le da a Caín la posibilidad y la capacidad de labrar la tierra con sus manos y de producir frutos hermosos, carnosos y jugosos. Pero a Abel le da la capacidad de tener corazón para cuidar vidas de ovejas. Y él se prepara para hacerlo de la mejor manera. Y cada vez que había que presentar sacrificio a Dios, Abel traía de lo mejor de las ovejas y lo ponía delante del Señor. Como Caín presentaba de lo mejor de su huerto, de su agricultura. Pero Dios siempre vio con un agrado especial la ofrenda de Abel, porque era lo que él ofrecía conforme al corazón de Dios. Es que la oveja estaba representando anticipadamente, de una manera revelatoria, al Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. La oveja estaría mostrando desde el Génesis mismo, desde casi el comienzo de la creación, que Dios tenía un plan para la redención de una humanidad caída en Adán y Eva. Y este muchacho tuvo la tremenda bendición de ser el primero en ser llamado pastor. Y obvio que fue pastor de animales. Pero increíblemente esa figura de pastor después cambiaría para que fuese también pastor, guía, cuidador, líder, encargado, responsable, padre de vidas humanas. Y es allí donde también encontramos algo que a mí me impacta mucho. Y es que Dios se llama a sí mismo pastor. Que Dios se llama a sí mismo pastor. Y por eso nos presenta al Señor Jesucristo como el pastor de las ovejas. Y no solo como el pastor de las ovejas, sino como el pastor de los pastores. Por eso Él es el príncipe de los pastores. ¿Podemos decir amén por eso? Amén.
Él lo es. No hay un pastor que esté por encima de los pastores como solamente Jesucristo lo puede hacer. Y gracias a Dios por eso. Frente a lo cual tengo que decir que todo cristiano ha sido llamado por Dios para tener dos pastores sobre su vida. En primer lugar, el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Ese pastor es el único pastor que puede darle vida eterna a las ovejas. Ningún otro pastor lo puede hacer. Por eso es el primer pastor que toda persona, toda oveja espiritual tiene que tener. Pero después, increíblemente, el Señor nos bendijo dejándonos bajo el cuidado de los pastores o líderes de la grey, del rebaño, lo que el Señor llama la iglesia. Y es allí donde Él ha puesto hombres conforme a su corazón y los ha llamado para que, cumpliendo los requisitos propios de los principios bíblicos, esos hombres puedan llegar a ser los padres espirituales que, sin darle vida eterna a las ovejas, porque esa la da el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, pero que sí ese pastor pueda darles todos los días o cada vez que pueda hacerlo el alimento espiritual, el cuidado espiritual, el acompañamiento emocional y en todas las áreas en que puede hacerlo, a nivel familiar, a nivel laboral. El pastor se convierte en un consejero, en un mentor, en un guía, en un cuidador, en tantas cosas. Es por esa razón que es un padre espiritual. Estaba en el Día del Padre viendo algún programa respecto a la honra a los padres, y una niña le decía a otra niña: mi papá no es cualquier papá, porque mi papá es abogado, y mi papá es profesor, y mi papá es doctor, y mi papá es... Y le dio una lista larguísima de cosas, y la otra niña se quedaba asombrada y decía: ¡oh! ¿Todo eso es tu papá? Y la otra le dijo: sí, todo eso. Y cuéntame, ¿qué es tu papá? Y la otra dijo: no sabía qué decir, porque ella no había conocido al papá con todas esas facultades y atributos. No lo había pensado bien. Pero es que la primer nena se refería a todo lo que un padre hace, a todo lo que una madre hace para cuidar una vida. Y hay ocasiones en que nosotros no sabemos lo que significa realmente tener el cuidado del pastor. Es una bendición tremenda. Y es por esa razón que cuando una oveja no tiene pastor, entonces es digna de compasión. Es por esa razón que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo: queridos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Porque, ¿qué dijo después? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y allí la mies es mucha, se está refiriendo a las personas, se está refiriendo a las ovejas. Tranquilamente se podría decir: las ovejas son muchas y los pastores son pocos. Y cuando el Señor vio a las multitudes, dice: y viendo a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas, ayúdenme, que no tienen pastor. Sí. No dice que no tienen Dios, que no tienen pastor. Porque es que es el pastor el que le enseña en gran manera a la oveja a conocer a su Dios, al pastor de los pastores. Es por esa razón que toda vida debe un día estar sometida a esos dos tipos de pastores: al pastor divino y al pastor de nuestras vidas espirituales, de nuestra iglesia o congregación donde nos reunimos. Un hombre puesto por Dios o varios hombres puestos por Dios, porque hay iglesias que tienen varios siervos, ancianos, misioneros, pastores, ministros, que son quienes cuidan de la grey. Vamos a continuar entonces, y hay una pregunta
¿quién es tu pastor? ¿Cómo puedo yo conocer a mi pastor? Aparte de saber que Dios es el pastor de los pastores y que Él está por encima de todo, una vez que Él ha puesto pastores conforme a su corazón, ¿qué tengo que saber yo sobre esos pastores puestos por Dios? La palabra pastorado en la Biblia nos habla de una vocación de servir. Quiero decir algo y ojalá pueda ser resaltado de manera especial. La palabra pastor no busca, no se propone elevar a ese hombre con un título para que él sea honrado. Esa no es la propuesta. La palabra pastor no se propone calificarlo a él como mejor que los demás. No se propone ni siquiera mostrarlo a él como una persona frente a la cual nosotros debemos simplemente decir sí porque es el que manda, el líder, porque es quien ordena o quien tiene la facultad con autoridad de determinar que sí, que no. ¿Sabe que tampoco es esa la idea? La palabra pastor está tremendamente relacionada con la palabra servir. Un pastor es simplemente un siervo, pero por la gracia del Señor, un siervo con autoridad. Un siervo con autoridad. Porque si fuera un siervo sin autoridad, nos aprovecharíamos tremendamente de él. Nos aprovecharíamos tremendamente de él. Quiero mostrar, hablando de ello, a ver si es que me da el monitor, vamos a ver hasta qué punto me lo permite. Pero quiero mostrar una ilustración de lo que significa que en algún momento una oveja pueda aprovecharse de su pastor. Y se ha visto en muchos casos, pero en muchos casos, que algunas ovejas se olvidan de la honra y el respeto para sus pastores y entonces tratan con ellos como cualquier cosa. Simplemente este me tiene que servir, este me tiene que atender y entonces yo voy a aprovecharme, yo voy a exprimirle lo más que pueda, él tiene que estar para mí porque él es el pastor, él se tiene que sacrificar, Dios lo llamó a eso y bueno, viva la pepa, así vamos a usarlo y a exprimirlo. Y no es lo que la palabra de Dios nos muestra. Si este video me funciona, entonces vamos a mirar una ilustración de ello. No cambió la diapositiva. Yo tengo aquí video y no. Perdón, no les dije, ¿hay forma de que se vea un video de acá o no? No, me dice que no, me dice que no. Entonces no, dejémoslo ahí. Les tenía una ilustración de un video. Sí sale el sonido, pero no sale la imagen. Bien, no se preocupen. Sí, bueno, dale, si se puede de alguna manera, entonces lo podemos tener. Es cortito, pero es ilustrativo. A ver. Avanzo en lo siguiente. Esa palabra siervo tiene su origen y su fundamento principal en la figura de la persona de Cristo. Cuando en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, el Señor nos presenta los 4 seres vivientes y cada uno de ellos tiene una característica especial de la persona de Cristo. Entre ellos hay uno que es humilde, que es manso y que está puesto para servir. ¿Alguien recuerda cuál era ese ser viviente? El que tenía rostro como de becerro. Había uno que tenía rostro de león, como de león. Había otro que tenía rostro como de águila. Había otro que tenía rostro como de hombre y había otro que tenía rostro como de becerro. El del león muestra la realeza, el reinado de Cristo. Evangelio según San Mateo, el evangelio del reino. Porque Mateo presenta a Jesucristo como rey. El que tenía rostro como de hombre, evangelio según San Lucas, quien presenta la vida de Jesucristo como ningún otro evangelio, como hombre, como el Hijo del Hombre. El evangelio de San Juan, representado por el águila,
que Juan muestra a Jesucristo como Dios desde el capítulo 1, cuando dice que todo ha sido creado por Él y sin Él nada de lo que hay hecho habría sido hecho, porque dice que Él es Dios. Y el águila es el ser con mayor majestuosidad arriba en los aires y en los cielos. No hay un animal que pueda representar tan bien la majestuosidad de alguien que puede elevarse hasta la máxima altura como el águila, que es donde nosotros necesitamos contemplar a Dios como aquel que está por encima de todo y nadie por encima de Él. Pero San Marcos nos muestra a Jesucristo diciendo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Aunque es rey, aunque es Dios, aunque es hombre, pero principalmente Él vino a mostrarse como siervo. Y es por esa razón que cualquier líder, cualquier hombre o persona que quiera servir al Señor en cualquier ministerio, en lo primero que tiene que pensar es en que esa posición de servicio jamás tiene que buscar elevarlo para recibir gloria, sino al contrario, para él dar su vida en función de aquellos a quienes sirve. Porque fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él murió por nuestros pecados, no por los de Él. Él pagó por nuestras culpas, no por las de Él. Él vino para darse en rescate por todos y entregó su vida. Dejó las glorias magníficas. Y no hubo absolutamente nada. ¿Cómo? No se pudo, está bien, no hay problema. Y no hubo absolutamente nada que Él no estuviera dispuesto a hacer, como el pastor que vino a rescatar las ovejas, porque dice, el buen pastor su vida, ¿qué dice? Da por las ovejas. No dice que el buen pastor su vida le quita a las ovejas, o que el buen pastor exprime a las ovejas, que explota a las ovejas o se aprovecha de las ovejas, porque entonces no es buen pastor. Y Dios en el Antiguo Testamento está hablando contra pastores que hacen este tipo de cosas. Por eso la palabra pastor es una palabra que sí o sí quien la quiera llevar tiene que asumir que sí o sí lo pone en una condición de servicio. Jamás es el propósito de Dios un jefe en la iglesia. Jamás. Jamás es el propósito de Dios un hombre al cual rendirle pleitesía, que tenga la supremacía y frente al cual todos tengamos que inclinarnos y decir si Él lo dijo. En guaraní hay una expresión muy común a nivel del ámbito de la fe tradicional, y es que dice Pai Mahei. Pai es el sacerdote o el cura, y Mahei es ya dijo. Y cuando la gente iba a la iglesia y alguien escuchaba la palabra expuesta, la homilía expuesta por el sacerdote, la gente salía y se decían unos a otros Pai Mahei. O sea, ya dijo el cura todo lo que tenía que decir. Lo que él dijo, lo dijo y así es. Entonces, ese Pai Mahei es como que, y listo, nos quedamos con eso y que nadie diga más nada. Y saben que es por esa razón que durante mucho tiempo la iglesia tradicional no permitía que nadie agregara nada que la iglesia no dijera. Hasta que, gracias a Dios, con el paso del tiempo, bueno, las cosas fueron cambiando y hoy por hoy la gente puede tener un concepto diferente de las cosas, una opinión distinta y aún un conocimiento diferente porque busca por otros lugares, no simplemente se queda con lo que se le da. En el ámbito de nuestro mundo, llamémoslo así, evangélico o protestantes, como algunos le llamarían, no es muy común que alguien diga Pastor Mahei. El pastor ya dijo, ¿cierto? Pero ¿saben qué sucede igual? Aunque no es el común denominador, hay muchos lugares donde si el pastor ya dijo y se hace. Y ahí es donde alguien no entendió. Quizá posiblemente el pastor o los mismos feligreses o las ovejas no entendieron que él no tiene supremacía, que él no tiene un rango de autoridad que le permita estar allá inalcanzable y absolutamente teniendo
a un grupo o a una iglesia, a un rebaño sometido a su voluntad, les parezca a ellos o no. Esa no es la idea de Dios. La idea de pastor es alguien que está para atender, para cuidar, para entregarse por las ovejas. En algunas iglesias la palabra pastor no gusta mucho, quizá, digo yo quizá, por el hecho de que en el mundo protestante o evangélico se usa mucho esto para resaltar principalmente una posición de jerarquía, una posición de autoridad y de poder eclesiástico sobre vidas de personas. Y obviamente que al haberse aprovechado de esa manera, parados sobre este título de pastor, no es la mejor referencia. Entonces algunos no quieren tener ese título, pero saben que el título de pastor es bíblico. Se menciona en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, y en el Antiguo Testamento con mayor razón, donde Dios continuamente está hablando acerca de los pastores, de los pastores, de los pastores, y siempre refiriéndose a personas que guiarían al pueblo. Somos nosotros quienes hemos distorsionado el verdadero sentir del corazón de Dios respecto a lo que tiene que ser la figura de este siervo, que es precisamente eso, servir. Servir. La palabra pastor en la Biblia muestra el uso de la palabra proviniendo del empleo bíblico de la misma. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea ra'aj más de 170 veces se presenta para describir tanto los cuidados y alimentación de las ovejas como lo hace en Génesis 29:7, que para describir los cuidados y alimentación espiritual de las personas presenta también en Jeremías 3:15 la siguiente expresión: yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten. Esa palabra apacentar es alimentar o dar de comer, y que involucra un cuidado también con ciencia y con inteligencia. Tendrían que tener ciencia o conocimiento e inteligencia, no era hecho por capricho. En el Nuevo Testamento el sustantivo griego poimen y el verbo poimaino suelen traducirse respectivamente como pastor y pastorear, y ambas palabras son usadas en un total de 29 veces, la mayoría de las veces para referirse a Jesús. Por ejemplo, Jesús se denomina a sí mismo el buen pastor. El Evangelio de San Juan 10:11 presenta las mismas palabras que se emplean en el relato del conocimiento de Jesús, del nacimiento de Jesús en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, para referirse literalmente a pastores de ovejas que estaban cuidando ahí mientras él estaba en el pesebre, y que los pastores de ovejas estaban cuidando, apacentando y guiando a las ovejas. Pero nacería también un pastor. Fueron anunciados los pastores de que les nacería un guía, un cuidador. Ahora, el asunto es que precisamente por tener ese tipo de cargo, de responsabilidad, de compromiso, no es fácil. No es fácil. En la carta que el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo, la primera carta que él escribe en el capítulo 3, empieza diciendo: Timo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea. Y da una lista bien larga de requisitos. Pero mire cómo empieza diciendo: si alguno anhela. ¿Por qué? Porque no todos anhelan. Son muy pocos los que anhelan. Por eso dice: si alguno anhela. Si todos anheláramos, la excepción sería si alguno no anhela. Pero como la gran mayoría no anhela ser pastor, porque muy en el fondo sabe lo que eso representa, el compromiso que demanda, el sacrificio y el esfuerzo que exige y que pide, entonces Pablo dice: habrá alguno que a lo mejor se le ocurre, alguno que lo deseará de verdad y de corazón. Pero aún así, deseándolo no es suficiente, dice. No basta con que lo desee. No basta con que diga: ay, cómo sueño ser un siervo de Dios, cómo sueño ser un pastor, cómo sueño ser un líder de las ovejas, cómo sueño guiar el rebaño a los pies del Señor. No basta con que lo desee, con que lo quiera, con que lo sueñe. Dice: debe ser.
y presenta una lista larga de requisitos, frente a lo cual muchos que en alguna ocasión lo intentaron porque lo anhelaron, sucumbieron. Porque en algún momento alguien dijo, pero ¿qué vas a hacer con esto? Así que los pastores también lloran, ¿saben? Porque los pastores tienen demasiada carga sobre sus hombros, demasiada exigencia. Tremendo privilegio ser pastores como Cristo es pastor. Ser embajadores de su pastorado. Tremendo privilegio tener la figura de Cristo en nosotros. Déjenme decirles lo siguiente, queridos hermanos y hermanas. Atención con esto. La palabra del Señor nos habla de Jesucristo como muchas cosas. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy la luz. Él dijo, yo soy 500,000 cosas. Cristo es, por eso nosotros decimos, Él es todo y en todo. Pero nada como ser pastor. Porque como abogado, que es abogado, como doctor, que se presenta como doctor, como amigo, como camino, como luz, como consejero, como rey mismo y como lo que quiera que sea, Jesucristo no tiene que morir. Pero como pastor sí. Porque Él dijo de ello, el buen pastor su vida da. No dijo el buen médico, no dijo el buen amigo, no dijo el buen consejero, no dijo el buen juez. Busca cualquier otro calificativo para Jesucristo y no tiene que morir. Algún otro título que lo realce a Él, que lo eleve a Él como algo por encima de nosotros, y claro que los hay. Rey, Señor, amo, lo que querrás, pero en ninguno está implícito que tenga que morir, excepto cuando se dice pastor. Pero escucha lo siguiente todavía. Se presenta no solo como pastor, también se presenta como oveja. ¿Es así o no? Él se presenta como oveja, como cordero u oveja, que es llevado ¿a dónde? Otra vez morir. O como pastor o como oveja, Jesucristo siempre va a morir. Siempre va a morir. Y es por esa razón que los pastores también lloran. Que los pastores también lloran. El pastor llora por muchas razones. Entre ellas, por el dolor de las ovejas. El pastor se duele con la oveja. El pastor sufre por el sufrimiento de la oveja. Pero independiente de cuánto lo lastime, le duela y lo vulnerabilice, el sufrimiento, el dolor y la situación crítica de cualquier oveja, él tiene su propio sufrimiento y su propia realidad como pastor. Porque está todos los días llamado al sacrificio. Llamado al sacrificio. Mire, déjenme decirles lo siguiente. Hay muchos cargos a nivel laboral, a nivel profesional, que muchos hombres quisieran tener. En algunos de ellos hay sacrificio. No es fácil ser policía. No es fácil ser juez. No es fácil ser constructor bajo el sol, bajo el agua, a veces dándose martillazos. Hay cada profesión sufrida, sacrificada, sí. Los doctores mismos tienen que salir corriendo de madrugada cuando los llaman a una operación o por un paciente que está en agonía. Son muchos los cargos de personas o profesionales que realmente la pasan mal. Pero déjame decirte que aunque a un pastor tú no lo veas de pronto moreteado o con los dedos inflamados por un martillazo o de pronto cortado con algún filo de algo porque no es el común denominador de su trabajo, el pastor suele ser uno de los cargos donde quien ejerce esa función tiene mayor cantidad de aflicción. Porque él no cumple un horario. El pastor tiene que estar dispuesto cuando se le llame y donde se le llame. Porque el pastor no gana un sueldo definido, por lo menos no es
el modelo bíblico de un sueldo específico, remunerado, categorizado como las demás profesiones. Regularmente vive por fe. El pastor no tiene vacaciones pagadas por la iglesia regularmente. Quiero aclarar que principalmente en nuestra América Latina, el cuidado por los pastores y líderes en Europa y en Norteamérica está a 500.000 años luz en ese aspecto. Nuestro pastorado latinoamericano, y para hablar de nuestra realidad en Colombia, es muy sufrido en el aspecto de que no hay prima. Bueno, hay porque la mamá tuvo varias hermanas y esas tuvieron hijos, pero hay primas algunas, pero ninguna regularmente cuantiosa o remunerativa a nivel económico. Él no tiene ese tipo de cosas, cesantías y demás, jubilación anda. Pero en medio de ellos sí tiene toda la responsabilidad de por haber. Si nace alguien, él tiene que ir y mirar. Si muere alguien, él tiene que ir y estar allí. Si alguien se gradúa, él tiene que felicitarle. Si alguien viaja, él tiene que orar para que le vaya bien. Si regresó, tiene que darle la bienvenida. Porque si no, el pastor no nos cuida, el pastor no está cerca, el pastor no hace esto y el pastor no hace lo otro. Y ese pastor es un flojo y es un perezoso y nunca está y qué sé yo. Si alguno anhela, buenísimo, pero pénsalo bien, dice Pablo. Porque las demandas para poder llegar a tener una posición de servicio, que es lo que es un pastor, son más elevadas que para un presidente de la República. El año pasado, hace un año atrás, Paraguay tenía un presidente llamado Horacio Cartes. Y Horacio Cartes tiene un hogar dividido, divorciado. Su esposa no está con él. Pero él pudo ser presidente. Anda si un pastor puede ser pastor si no tiene su hogar, su vida con su pareja, con su esposa, bien constituido. Conocí el caso de otro presidente, ustedes habrán escuchado, de uno que era sacerdote u obispo, más que sacerdote, pero tenía hijos por todos lados que ni él mismo sabía que eran sus hijos. Y aún así él podía ser presidente. Pero andá si hay algo que cuestionar de los hijos del pastor y verás cómo la pasa de mal. No porque él haga mal, sino porque uno de sus hijos haga mal. Ni siquiera porque él lo abandonó o no es buen padre. Porque su hijo no es buen hijo, él es mal pastor. Y Pablo está diciendo, ¿anhelás obispado, pastorado, servicio, entregar tu vida? ¿Anhelás morir por la grey? Pénsalo bien. Pénsalo bien. Porque aún decidiendo entregar tu vida y ser puesta en sacrificio por las ovejas, la cantidad de requisitos que tienes que cumplir, mi amigo. ¿Están entendiendo lo que estoy explicando? Los pastores también lloran. Claro que sí. Y los pastores, por tener necesidades, pues de hecho si lloran es porque hay algo que no anda bien dentro suyo. Es por esa razón que los pastores también necesitan ser pastoreados. Solo que así como una oveja necesita ser pastoreada de una manera cercana, corazón a corazón, cuerpo a cuerpo, mente a mente y vida a vida, un pastor también. Por esa razón no puede ser la iglesia quien pastoree al pastor. Porque la iglesia es un número de personas, aunque es un cuerpo, es un misterio. Que un número incontable sea un cuerpo. Pero definitivamente el pastor, siendo pastor, también es oveja. ¿O no? ¿Sí o no? Imagínense, si Jesucristo presenta la figura de Él como pastor y también como oveja, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? El pastor es una oveja más, en la grey y en el redil. Solo que allí no es la iglesia quien le pastorea. Allí él tiene que ser pastoreado en primer lugar por Dios, pero después
por otras personas cercanas a su corazón, a su ministerio y a su vida, que le puedan mentorear o pastorear. Porque el pastor necesita sí o sí pastorado. El pastor debe ser pastoreado. Cosa de la que nosotros carecemos mucho, y vuelvo y digo otra vez, en nuestra América Latina y a nivel mundial, pero más en nuestra América Latina. Los pastores norteamericanos, ingleses, de Europa y demás tienen demasiadas posibilidades de ser contenidos porque tienen mucha cobertura en muchos aspectos, tanto en lo económico como en el aspecto de asociaciones y fundaciones y organismos y demás que velan por pastores. Porque la organización que esta gente tiene ayuda mucho a eso. Nuestra desorganización no nos ayuda para nada. Entonces, el pastor es muy descuidado desde ese punto de vista en nuestra América Latina. Y en la mayoría de los casos es un llanero solitario, donde el indio en realidad es la india, su mujer. Y donde en vez de el caballo Kimosabi, el caballo blanco relinchante, tiene un gato o un perro en su casa que es el que lo acompaña y le bate la cola cuando llega porque no hay quien más. Pero es un llanero solitario. Está plenamente sabido, confirmado, y no hay discusión sobre ello, que si hay una persona sola en este mundo, en la función y el cargo que ejerce, es el pastor. Es el pastor. Yo mismo lo he tenido que vivir. No les estoy hablando porque estudié y entonces, como me preparé, tengo capacidad de conocimiento. Lo he vivido. Sé lo que es estar rodeado de multitudes y sentirme solo. Sé lo que es tener una cantidad de gente dándome la mano, diciéndome pastor o hermanito o Alfonso, enano, como me quieran decir. Porque hay de todo. Pero en medio de ello, yo volver a mi casa e irme en mi auto o caminando o en el bus y sentirme que nadie sabe lo que realmente me pasa. Y la gente llora conmigo, pero yo no puedo darme el permiso de llorar con la gente. Porque si mi hijo viene llorando donde mí, él es fortalecido. Pero si yo me voy llorando donde mi hijo, él es debilitado. Porque se le cae el ídolo. Quien lo sostenía no es tan fuerte como él creía. Cuando yo era chico, más chico de lo que soy, no se rían, lo dije para tener algo que decir. Bueno, lo cierto, el caso es que cuando era chico, yo tenía como unos 11, 12 años de edad y yo todavía no era creyente. No había conocido al Señor Jesucristo en mi vida. Entonces me iba a la iglesia que mi abuela me había enseñado a ir, me iba a rezar. Me iba a buscar a Dios para que en medio de mi crisis, yo no tenía papá, estaba separado mi papá de mi mamá y nosotros vivíamos en Barranquilla, aquí en Colombia, vivíamos por allá precariamente. Yo tenía que cantar en los buses. Salía del colegio, iba a casa al mediodía, porque era hasta el mediodía el estudio, iba a casa al mediodía a almorzar con mi hermanito y las ollas estaban vacías. Lo único que tenían era el mugre del día anterior para que yo las lavara. Y eso me llenaba de desconsuelo, pero no tenía alternativa. Mi mamá estaba trabajando por las calles, arreglando ollas a presión y licuadora, gritando, arreglo ollas a presión, una mujer. Y por ahí alguien la llamaba, señora, venga, necesito un empaque, necesito un plástico, necesito un... Y ella llegaba de noche a casa con alguna cosa que había podido vender o algunos martillazos que le daba alguna olla por allí que pudo arreglarla y nos íbamos sustentando. Pero mientras ella venía no podíamos morirnos de hambre con mi hermanito. Así que entonces él y yo nos íbamos a cantar en los buses. Y en medio de esa situación, a veces cantando en los buses se nos secaba la garganta y ya después no podíamos hablar y nos salían las lágrimas por la impotencia de que nos picaba todo por acá y no podíamos seguir cantando. Y en una ocasión me pasa eso y entonces me sentí mal tener que vivir esa situación, no tener un papá que me cuidara, un pastor para esta oveja.
Me bajé del bus del que no me dieron nada porque me bajé sin poder terminar de cantar. Fui un fracaso. Abucheo, salí, bueno, aprendí a cantar. Nadie sabía lo que yo tenía que vivir en casa. Cuántas veces había tenido que cantar y cómo estaba mi garganta. Entonces me bajé en una iglesia grande, donde yo siempre iba a rezar. Y ese día fui y busqué al pastor. No al humano, al divino. Al que mi abuela me había enseñado que era Dios. Y fui a refugiarme en él. Entonces lo busqué, habían muchas estatuas. Yo buscaba por todos lados y de pronto lo encontré. Sabía que era ese porque decía INRI. Como yo no sabía leer muy bien, lo primero que leí fue Henry. Después me di cuenta que no, que era INRI. Y entonces dije, sí, este es. Yo había visto ese título ya. Y entonces me quiero arrodillar allí, me arrodillo y lo empiezo a mirar y estaba así clavado, con un ceño fruncido, con una cara lánguida, destrozado, echando sangre por todos lados, clavado, traspasado, coronado de espinas, hecho pedazo. Y cuando yo iba a empezar a rezar y lo vi bien como estaba, me detuve porque dije, espera un momentito. Yo estoy destruido, hecho pomada, y vine a que este me dé fuerza. Pero me parece que lo que necesita es mi ayuda. Lo vi tan mal que sentí lástima de él. En mi infante forma de pensar, dije, pobrecito, ¿cómo podría hacer para ayudarlo? Y ese día me tuve que parar de allí e irme con la cabeza gacha, más desconsolado todavía, porque quien me podía ayudar necesitaba ayuda, desde mi óptica. Porque no me habían enseñado la realidad de un Cristo vivo. Yo lo veía ahí clavado. ¿Sabes? Tristemente es la figura que a veces el pastor tiene que andar conservando todo el tiempo. La de alguien fuerte, que está bien, que no le pasa nada, que tiene el control de las cosas, que ayuda a todo el mundo y que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Porque si no es así, el pastor no sirve. ¿Para qué vino? ¿Para qué está? Y es como que él tiene que ser un superhéroe. Que no sienta frío, que no sienta calor, que no le duela nada, que no le falte nada, porque es el pastor, para eso está. Es algo como que la presencia de Dios está en él y él tiene que soportarlo todo a través del tiempo y de las circunstancias. Y eso hace sentir a un pastor muy solo. Porque eso es una gran mentira. El pastor no lo puede todo, no lo sabe todo, no lo tiene todo. No todos están con él. Hay mucha gente que critica al pastor. Mucha gente que critica al pastor. Y simplemente porque sí, nada más. Porque alguien sin saber sobre los principios opina sobre lo que cree que le parece. Entonces este pastor hizo mal. ¿Qué fundamento tiene? Ninguno, le pareció. Opinó nada más. Pero ya como quiera que sea, un flechazo para el pastor. Y no es de una ni dos, sino de una y otra persona a través de los tiempos, de las semanas, los meses y los años. Y todo el mundo se puede enojar con el pastor y hacerle mala cara, ignorarlo si quiere, desecharlo o hasta en alguna medida decir no me sirve, no vuelvo con él. Pero el pastor tiene que estar sonriente para todos, tiene que ir a acercarse a todos, tiene que abrazarlos a todos y tiene que perdonarlos a todos, aunque no todos le perdonen a él lo que hace. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es por esa razón que el pastor necesita ser pastoreado, que necesita de otro pastor que lo pueda ayudar a él a sentirse que siendo hombre Dios lo comprende y lo ama, aunque la iglesia no lo entienda y aunque a veces le muestre más bien rechazo y repudio antes que afecto. De otro pastor que le haga darse cuenta que él no es perfecto y se puede equivocar. Como también de otro pastor o líder
de alguien que también está en la grey, que pueda ayudarle a darse cuenta que definitivamente así es la obra, que nuestra recompensa vendrá algún día, que no son los hombres quienes nos la dan, porque alguien te lo tiene que hacer entender. Y quieres que te diga una cosa, no es la oveja la que le hace entender eso a un pastor. No son mis hijos los que me vienen a decir, tranquilo papito, si no tienes dinero no te preocupes, yo te entiendo, miro a ver cómo hago de alguna manera. No, regularmente mis hijos me dicen, yo tengo que llevar ese libro. No, yo no sé, si no me lo compras, saco un 1 y tú eres el culpable. Ahí no hay consideración. No hay pobrecito, cómo se sacrifica. No, yo llego a casa después de este viaje. Ya estoy esperando a mis hijos. Apenas yo cruce la puerta y me vean para que uno de ellos me diga, ¿qué me trajo? Y mi regalo. No fue cómo te fue, cuánto predicaste, si descansaste, pudiste dormir. Papá, estuviste un mes afuera. No, y mi regalo. Y uno necesita a veces de alguien que viviendo lo que uno vive, que sabiendo lo que uno sabe y que teniendo el mismo zapato puesto de uno porque está en su lugar, pueda decirle a uno todo lo que uno necesita escuchar para uno volver a recobrar fuerzas y decir, vale la pena continuar. Y eso es pastorado. ¿O no? Eso es pastorado. Porque si cuidado es servicio, si pastorado es servicio, si atención es servicio, el pastor necesita cuidado, atención, pastorado y todo lo demás. Necesita ser servido. Porque aunque es un siervo, también necesita ser servido. También necesita ser servido. ¿Quién pastorea a mi pastor? Yo no sé de qué iglesia seas. No sé cuántos ancianos o pastores hay en tu iglesia, pero quiero preguntarte, ¿sabes quién pastorea a los pastores de tu iglesia? ¿Sabes quién los atiende cuando lloran, cuando están en crisis, cuando su bolsillo está más pelado que bolsillo de misionero? ¿Sabes quién cuida de tus pastores cuando en su casa las cosas no funcionan bien? Porque en mi casa las cosas no funcionan bien y llamo al pastor. Pero cuando al pastor en su casa las cosas no le funcionan bien, ¿a quién llama? Y tal vez tú digas, ¿y a Dios? Sí, entonces ¿por qué tú no lo llamas a Dios también? ¿Por qué llamas al pastor? Tanto el pastor como la iglesia, todos somos partes del rebaño del Señor. Y somos ovejas. Y el pastor también sufre y llora. Y a veces en la noche oscura no concilia el sueño. También el pastor tiene deudas, ¿sabías? También el pastor anhela en algún momento ponerse una camisa nueva, un pantalón nuevo, como cualquier otro. También el pastor desearía ir ahí a San Andrés y Providencia. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Él también quiere conocer el mar, él también quiere ir a la montaña rusa, él también quiere ir a un restaurante, él también quiere llevar a su familia a un teatro, él también quiere todo lo que tú y yo queremos. Solo que tú y yo hacemos balance y presupuesto, hacemos cuentas de lo que ganamos mensualmente porque es un sueldo fijo y decimos me alcanza. Muchas veces el pastor no puede hacer eso porque no sabe ni siquiera cuánto le va a entrar. ¿Quién lo pastorea para tiempos como esos? El pastor posiblemente está en una empresa donde tiene algún tipo de asistencia médica. Pertenece a alguna EPS o alguien le ayuda con eso. El trabajador normal. Pero ¿cuál es el seguro del pastor cuando la iglesia no paga un seguro médico para el pastor regularmente? Quizá aquí en Bogotá sí. En Asunción no. Y es allí cuando muchas veces este pastor está necesitando de alguien que venga y lo abrace como abraza un pastor a la oveja y que le tome así fuerte, fuerte, fuerte y le diga, no te preocupes, no estás solo,
querido oveja pastor. No estás solo. Llora lo que tengas que llorar en mi pecho. Si quieres renegar, reniega. Si quieres gritar, grita. Si quieres lo que quieras hacer, hazlo. Tienes todo el derecho. También eres oveja. También eres oveja. Si quieres saber qué sigue después de esto, no te pierdas el próximo episodio a la misma hora y por el mismo canal. Oremos.